Muy buenos días, queridas y queridos odontonautas. Un placer recibirles en el aula virtual de inteligencia dental para la tercera conferencia de nuestro muy valorado y bien querido Colten School y Forum. Les agradecemos a todos ustedes esta tan buena acogida que le han dado a el foro y conectándose y participando activamente. Y para que ustedes disfruten de la conferencia, mando un saludo y mando también los micrófonos a mi buen amigo Lucas. Lucas, un abrazote. Adelante. Muchísimas gracias, Héctor. Me sumo a tus saludos. Un saludo muy cordial, un abrazo muy fraterno a todos nuestros queridos odontonautas que están hoy aquí presentes y que nos han seguido a lo largo de estas 8 ediciones que tiene este tan querido y tan apreciado Colten School y Forum. Me animo a decir que es el programa de educación en línea más importante que tiene la odontología a nivel Latinoamérica en cuanto a seguimiento de gente que nos acompaña a lo largo de cada edición. Estamos muy orgullosos, sacamos pecho, muy felices por esta iniciativa que tenemos junto con Colten Latinoamérica, con los distribuidores y con el apoyo impecable de la gente de inteligencia dental. Sin más preámbulos, me voy por esto de la tecnología, ¿sí? Me voy directo hasta Colombia, hasta la bellísima y mágica ciudad de Cartagena, ¿sí? Donde la cuna del realismo mágico, donde ahí están amigos muy queridos, entre ellos el doctor Marlon Pereira, quien nos va a deleitar hoy con su conferencia sobre conformación y desinfección tercioapical. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Hasta la Universidad de Cartagena, hasta la bella ciudad de Cartagena, doctor Marlon, el micrófono y la audiencia es toda suya. Un abrazo muy grande y buena conferencia. Gracias, Luca. ¿Ya tengo sonido? Hola. Lo escuchamos perfecto, doctor. Adelante. Gracias, Luca. Muy buenos días. Qué gusto saludarte y a ti y a todos los amigos de Colten. Primero, pues, felicitarlos por este excelente foro que se ha convertido en un espacio académico muy bueno a nivel latinoamericano y agradecerles a ustedes por su amable invitación para compartir algunos conceptos que estamos manejando, pues, en nuestra Facultad de Odontología. Nosotros estamos hablando desde la ciudad de Cartagena de Indias, al norte de Colombia, situada sobre el mar Caribe, ¿sí? Una ciudad bella, como tú dijiste, histórica, colonial, y estamos conversando desde nuestra Universidad de Cartagena. La Universidad de Cartagena tiene 190 años de fundada, y un dato histórico muy importante, fue fundada por decreto el 6 de octubre de 1826, nada menos que por el propio libertador Simón Bolívar, quien firmó el decreto, quien fungía como presidente en ese momento de Colombia, y Francisco de Paula Santander. Se llamaba Universidad del Magdalena y del Istmo, y tenía jurisdicción sobre todo lo que era la zona norte de Colombia, Venezuela, Panamá, Nicaragua y Costa Rica. Actualmente nuestra universidad posee 6 facultades y 17 programas de pregrado. Además de eso, tenemos 31 especialidades, 14 maestrías y 6 doctorados. Y tiene influencia en toda la zona Caribe o zona norte de Colombia. Entre esas facultades se encuentra nuestra Facultad de Odontología, la cual ya completó más de 70 años de fundada. Y tenemos 4 clínicas de 20 unidades cada una para completar 80 cubículos individuales, uno para cada estudiante, donde pueden practicar toda la parte clínica que corresponde a la odontología. Tenemos 4 especialidades: ortodoncia, cirugía oral y estomatología, odontopediatría y nuestra especialidad, que es la endodoncia. En este momento les presento, por ejemplo, nuestro laboratorio de microscopios del posgrado de endodoncia, que tiene 12 microscopios, uno para cada estudiante, manejando tecnología de punta en nuestro posgrado, y además cada estudiante se le asigna una tablet donde va a manejar directamente todos sus casos clínicos. Esa es pues una pequeña presentación de nuestra querida universidad aquí en Cartagena, y en la Facultad de Odontología pues
los esperamos a todos, ojalá pudieran acompañarnos algún día. Y bueno, entrando en materia, quise ponerle este título a este tema porque es un tema muy interesante que manejamos como endodoncistas desde hace muchísimos años. Inicio con esta imagen de Craig Barrington, donde se aprecia la magnitud o la magnitud del sitio donde trabajamos como endodoncistas, la anatomía interna apical. Son imágenes bellísimas en dientes diafanizados que nos muestran la anatomía interna de los conductos, las diferentes ramificaciones que se pueden presentar en el tercio apical, cuál es el conducto principal, en cuál foramen tenemos que trabajar o cuál es nuestro foramen principal. Miren, por ejemplo, todas las irregularidades que se presentan en esta anatomía. Estos son dientes diafanizados. ¿Cómo podemos hacer nosotros como endodoncistas para conformar y desinfectar estos 3 milímetros que realmente son la clave de nuestro éxito o nuestro fracaso en endodoncia? Siempre me gusta presentar esta microtomografía de mi gran amigo Ronald Ordinola, donde nos muestra las irregularidades que se pueden presentar dentro de nuestro sistema de conductos y nos hace pensar realmente dónde estamos trabajando nosotros como endodoncistas. Todas las salidas, todas las reentrancias que tiene ese conducto, todas las irregularidades, conductos laterales, conductos accesorios. ¿Cómo podemos hacer realmente nosotros para conformar y desinfectar este sistema donde estamos trabajando? No es un tubo liso y directo al ápice, simplemente es un sistema de conducto con todas sus irregularidades que nos presenta un reto inmenso y que es un tema de nunca acabar, cómo vamos a conformar y desinfectar nuestro sistema de conductos. En este video vemos las irregularidades, los deltas apicales, las bifurcaciones, las diferentes ramificaciones que se pueden presentar, sobre todo en nuestro tercio apical, que realmente es la zona crítica de la endodoncia. ¿Cómo podemos hacer nosotros como endodoncistas, por ejemplo, en un caso como este, donde hay un conducto calcificado, para llegar a nuestra zona apical de la mejor forma posible, ampliando todas estas interferencias de manera que podamos tener un control sobre nuestros instrumentos y nos permitan conformar esta región de la mejor manera posible, respetando la anatomía y teniendo la certeza o la tranquilidad de que hemos ampliado y desinfectado tanto en el límite vertical como en el plano horizontal para que esta endodoncia pueda ser predecible y con resultados favorables en el tiempo. Les voy a robar 2 minuticos simplemente para hacer un poco de historia. Realmente este es un tema que es de mucha importancia en endodoncia y no es nuevo. Conversando con varios colegas me decían, es un tema de nunca acabar. En la primera conferencia internacional de endodoncia que se realizó en Filadelfia, Estados Unidos, en el año de 1953, asistieron los doctores Luis Grossman, Lester Kahn, Ralph Sommer por Estados Unidos, Francisco Pucci por Uruguay, Nigel Osby por Noruega, George Hart por Canadá. Y después de hacer un análisis de todos los conceptos que se estaban manejando hasta ese año, imagínense todo lo que se manejaba hasta 1953, desde el año de 1800, ellos concluyeron en esa conferencia. Primero, se debe evitar lacerar los tejidos blandos de la región periapical. Para conseguir esto se debe usar un tope y los instrumentos deben mantenerse dentro del canal radicular. Segundo, la obturación del canal radicular debe sellar el foramen apical y si el último milímetro apical o el canal presenta tejido vitalosano, la obturación debe terminar a este nivel en vez del foramen apical. En esa época, hace muchísimos años, muchos no habíamos nacido todavía, ya estábamos manejando estos conceptos de mantenernos dentro del conducto radicular y respetar los tejidos vitales de la región periapical.
Los estudios de Guido Fischer, por ejemplo, en 1907, ya nos mostraba ramificaciones simples o laterales dentro de la dentina, sistemas de conducto intercomunicados, islas de tejido duro dentro del canal radicular, y lo llamó Canal System o sistema de canales. Desde esa época ya estamos viendo las múltiples foraminas que se puede presentar en nuestro tercio apical. Luego entonces, ¿dónde instrumentamos? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuál es el foramen que realmente estamos midiendo en nuestra longitud de trabajo? El tercio apical, realmente estos 3 milímetros son la zona más crítica nuestra. Tenemos la constricción apical, el foramen apical, la unión CDC, el cemento y dentina apicales, el vértice apical, el ligamento periodontal y la región periapical. Es realmente la zona de mayor intensidad metabólica y es la que debemos manejar con muchísimo más cuidado para poder conseguir el éxito en nuestra endodoncia. Hay múltiples conceptos realmente desde esa época sobre hasta dónde debe llegar el límite apical de la instrumentación y por ende el de la obturación. Por ejemplo, Wayne en 1982 e Ingold desde 1983 preconizaban que la instrumentación debe llegar hasta la unión CDC o cemento dentina conducto. Esta es una zona específica donde se unen la dentina y el cemento hasta donde llega la pulpa y comienza el ligamento periodontal. El problema es que esta zona no es exacta generalmente y puede estar a diferentes niveles en cada pared del diente. Por lo tanto, no tenemos la certeza de que es una zona precisa. Puede encontrarse entre 0.5 y 1.5 milímetros del vértice apical. El conducto cementario puede medir entre 508 micras y 348 en dientes jóvenes, entre los 18 y 25 años, y 802 y 619 en adultos, entre los 55 años o más, según los estudios pioneros de Cutler en 1955. Entonces, por todos los estudios que tenemos, sabemos que la unión CDC realmente no es precisa y, como les decía, en algunas paredes puede estar en uno u otro nivel. Por lo tanto, esta zona vamos a tomarla como una zona de referencia histológica, pero muy difícilmente la vamos a poder tomar como una zona referente para finalizar nuestra instrumentación y nuestra obturación. Seguimos con las preguntas o con los conceptos. ¿Cuál es el límite apical de la instrumentación de obturación? Según Childer, por ejemplo, él nos decía que deberíamos obturar hasta el vértice radiográfico. Sabemos por muchísimos estudios que el foramen apical no abre en la mayoría de los casos en el vértice apical del diente, sino entre 0,5 y 3 milímetros. Por lo tanto, si nosotros vamos a instrumentar hasta el vértice radiográfico, muy seguramente vamos a estar sobreobturando, sobreinstrumentando ese diente y por lo tanto creando una sobreobturación, porque la radiografía nos muestra nada más 2 planos. No tenemos la certeza de que estemos dentro de nuestro foramen apical. En algunas ocasiones, pero muy contadas ocasiones, según Castellucci, hay un porcentaje de dientes que puede radiográficamente aparecer el foramen apical cuando está hacia mesial o hacia distal, pero realmente son muy contadas excepciones. Por lo tanto, la verdad es que instrumentar y preparar hasta el vértice radiográfico, estamos realmente, en la mayoría de los casos, creando una sobreinstrumentación. ¿Cuáles son los otros conceptos o cuál es la otra referencia anatómica que tenemos dentro de nuestro tercio apical? ¿Hasta dónde debemos llevar nuestra instrumentación? La constricción apical. Hay unos estudios clásicos de Langeland y de Ricucci y Langeland donde histológicamente determinan que la instrumentación debemos llevarla hasta la constricción apical, que es la zona de mayor estrechamiento a nivel del tercio apical, inclusive antes del límite CDC. Es el diámetro menor del conducto, se localiza en dentina y mide aproximadamente 224 micras en dientes jóvenes
y 210 micras en dientes adultos, según Cutler en 1955, y se encuentra generalmente ubicado entre 0.5 y 1.5 del vértice apical. Fíjense que estamos hablando la distancia del vértice apical, pero realmente no tenemos la certeza de que sea una constricción exacta. ¿Sí? Hay un estudio de Dummer que nos muestra los diferentes tipos de constricciones que se pueden presentar y las diferentes distancias a las que se encuentra esa constricción del vértice apical. Hay una constricción tradicional, hay otra, la tipo A, la B, taperizada o cónica, la C, multiconstricción, y la C, una constricción paralela. En el tipo A, más o menos se encuentra desde el vértice apical a la constricción a una distancia de 2.69 milímetros. En la tipo B, 1.33, en la tipo C, 2.25 y en la tipo D, 2.68 milímetros del vértice apical. Entonces, realmente, ¿dónde queda la constricción apical? Algunos dientes la presentan muy clásica, otros realmente no se sabe dónde está. En otros tenemos multiconstricciones y no sabemos cuando colocamos el localizador apical exactamente dónde estamos colocándolo, si es en la primera o es en las siguientes constricciones. Sin embargo, es una excelente referencia que podemos tener para tomar la longitud de trabajo. Vamos a mirar un poco la literatura. Con base en la constricción apical, por ejemplo, en el año 1989 hay autores que sugieren pasar la constricción apical, como el doctor Bucanas, que presentó el concepto de patency o lima de pasaje, la cual es una lima K flexible de pequeño calibre y se pasa suavemente a través de la constricción apical sin ampliarla, con el objeto de permeabilizar el foramen y evitar taponamientos de este. Y, según él, puede realizar una mejor instrumentación y controlar mejor la obturación de este sistema de conductos. En un estudio de Kaite Liu en el Journal of Endodontics, hicieron una investigación en 53 facultades de odontología en Estados Unidos y el 50% enseña alguna forma de patency o lima de pasaje en sus programas de pre y posgrado. Se les preguntó también cuál es el límite de instrumentación y obturación establecido entre 43 facultades de odontología. 3 facultades informaron que llegaban hasta el ápice radiográfico, 7 hasta medio milímetro corto, 24 hasta 1 milímetro corto del ápice radiográfico, 6 entre medio y 1 milímetro, 2 entre 1 y 1 milímetro y 1 entre 1 y 2 milímetros. Fíjense ustedes la multiplicidad de conceptos que se presentan en las diferentes escuelas de endodoncia. Y realmente, basado en la evidencia desde aquella época, desde 1956, por Strindberg en su trabajo, nos concluye el mayor porcentaje de éxito se presenta cuando la obturación termina 1 milímetro antes del ápice radiográfico. Hay trabajos de Strindberg en el 56, Granen y Hanson en el 61, múltiples trabajos cuyas principales conclusiones son: los conductos sobreobturados tienen 4 veces más posibilidades de fracasar que aquellos obturados antes del ápice radiográfico. Sigue la controversia. Kojima e Inamoto, evaluando el éxito endodóntico en los tratamientos con pulpa vital y no vital, en un metaanálisis concluyen que los conductos deben ser obturados dentro de los 2 milímetros antes del ápice radiográfico. Y así, Schaefer, por ejemplo, en el 2005, en un metaanálisis también, determinando el límite de obturación óptimo, el resultado de este trabajo es el mejor pronóstico de éxito se consigue cuando el conducto queda obturado antes del ápice. Y así tenemos múltiples trabajos desde hace muchísimo tiempo hasta la fecha, donde realmente hay multiplicidad de conceptos
La posición de la unión cemento-dentinaria puede ser muy variable, a menudo tienen límites poco precisos y puede encontrarse a distintos niveles. Kulich, Rigucci y Langeland, por ejemplo, en 1998, la localización anatómica de la constricción apical puede ser determinada con exactitud. Se registraron casos en los que su posición se encontraba, inclusive no puede ser determinada, a más de 3.5 milímetros del ápice anatómico. Cutler en sus estudios determinó que el límite CDC estaba ubicado en relación al vértice radiográfico a un promedio de 0.52 milímetros entre los 18 y 25 años y esta aumenta a un promedio de 0.63 milímetros a partir de los 55 años. ¿Por qué? Porque el conducto cementario va aumentando con la edad por la posición continua del cemento. En raíces con curvatura, el foramen apical no coincide con el vértice anatómico de la raíz y puede estar desplazado entre 1 a 3 milímetros con respecto a este vértice anatómico. Si la salida del conducto no se produce en el ápice anatómico, sino en una posición lateral, siempre podrá identificarse radiográficamente cuando esta salida sea hacia mesial o hacia distal, lo que ocurre en un 40% de los casos, en los estudios de Castellucci. Luego, entonces, ¿dónde termina el radicular y dónde comienza el periodonto? ¿Hasta dónde debemos llegar? ¿Hasta la constricción apical, hasta el foramen o hasta el límite CDC? Fíjense que hemos analizado en las zonas anatómicas del tercio apical lo que es la constricción apical y el límite CDC e inclusive trabajos que nos sugieren que la instrumentación debe llegar hasta el vértice radiográfico. Pero realmente tenemos una zona anatómica más estable, la cual es el foramen apical. El foramen apical, según Cutler, es una circunferencia en forma de cráter o túnel que diferencia la terminación del conducto cementario de la superficie exterior de la raíz. Esta es una imagen de Fernando Goldberg de 2002. Esta imagen, por ejemplo, de mi gran amigo Gonzalo García, de Argentina, muestra lo que decía Castellucci en su trabajo: cuando el foramen sale lateralmente, podemos visibilizarlo en la radiografía, pero fíjense que está entre 1 y 4 milímetros del vértice apical. Entonces, ¿dónde está ubicado este foramen? El conducto cementario se desvía en diferentes ángulos, lo que ocurre como resultado de la adaptación del diente a algunas influencias funcionales. Y muchísimas veces el foramen no coincide con el extremo anatómico de la raíz y puede encontrarse desplazado hasta 3 milímetros con respecto a este vértice apical. Estas imágenes lindísimas del doctor Francisco Balandrano nos muestran las diferentes formas en las cuales se puede presentar nuestro foramen apical: clásico en forma cónica, amplio con un delta apical, amplio dividido en dos forámenes o foraminas, o múltiples foraminas al final. Entonces, ¿hasta dónde realmente nosotros debemos trabajar? La forma más frecuente del foramen apical es ovalada con forma de semiluna o reloj de arena. Fíjense ustedes todas las diferentes formas que podemos encontrar en las que termina nuestro foramen apical. Inclusive esta forma alargada de aquí, que nos dificulta realmente la limpieza de esa zona en el último milímetro apical. Este trabajo de Pablo Encinas, que fue muy interesante, con 500 pacientes en el nordeste de Argentina, observó que pueden haber múltiples foraminas, inclusive se pueden presentar hasta 7 foraminas en el tercio apical. Entonces, ¿cuál es el foramen o hasta dónde vamos a limpiar? Seguimos con este trabajo y encontró que hasta 1600 micras puede medir un foramen apical ovalado, como este, por ejemplo, o como este. Entonces, realmente eso nos va a dificultar la limpieza y la instrumentación. Múltiples foraminas, diferentes formas, podemos encontrar de todo en nuestro foramen apical.
¿cuál es el diámetro de ese foramen? ¿Hasta dónde debemos instrumentar o cuál es la lima que va a ajustar en ese foramen apical? Generalmente un foramen tiene un promedio entre 200 y 300 micras de diámetro. Por lo tanto, debemos iniciar con una lima que ajuste en ese foramen apical. Y en este trabajo de Wu, independientemente del diámetro del foramen, él midió los diámetros de los conductos a 1 milímetro. Y encontró que en los incisivos centrales a 1 milímetro miden 0.34 milímetros, el incisivo lateral 0.45, el canino 0.31, el premolar 0.37, MB1 y MB2 0.19, disco vestibular 0.22 y palatino 0.33 milímetros en los dientes superiores. En los dientes inferiores 0.37 milímetros en los centrales, 0.37 en los caninos, 0.37 en el lateral, 0.35 milímetros en el premolar, 0.40 en el mesio bucal o mesio vestibular de los molares inferiores, 0.38 en los mesiolinguales y 0.46 milímetros en los distales. ¿Por qué traigo a colación todos estos datos? Porque es muy importantísimo tener en cuenta estudios basados en la evidencia que nos muestran las diferentes distancias a las que se encuentran tanto la constricción apical, la amplitud de los conductos a 1 milímetro del foramen y el diámetro más o menos o más común del foramen. Entonces, ¿hasta dónde debemos instrumentar? Hay escuelas inclusive que pregonan o preconizan instrumentar el propio foramen apical, pero hay trabajos también que nos dicen, como este de Coldero, que realmente no hay una diferencia significativa en la reducción de bacteria intracanal cuando se instrumentó o no se instrumentó el foramen apical. La clave es realizar una correcta preparación, una correcta conformación, una correcta desinfección del canal radicular principal y así minimizamos la bacteria y podemos conseguir resultados más favorables. En este trabajo de Wu, por ejemplo, que es el mismo que estábamos mirando, no concluimos que la instrumentación no debe sobrepasar el foramen apical. Bien, teniendo en cuenta lo que hemos analizado, constricción apical, distancia de la constricción apical del vértice apical hasta la constricción, distancia del límite CDC, aumento permanente del conducto cementario, podemos inferir que realmente la referencia anatómica más estable que tenemos, y eso pues teniendo en cuenta los diferentes conceptos, la referencia anatómica más estable que tenemos definitivamente es el foramen apical. Sí, la zona más estable y más precisa de hallar e inclusive de controlar. Si utilizamos un muy buen localizador foraminal y lo sabemos manejar bien y conocemos muy bien la anatomía interna dental, podemos tener la tranquilidad o tener la referencia cuando nuestro localizador llegue a foramen cero. Entonces sugerimos tomar el foramen como referencia y trabajar con el localizador a foramen 0 menos 1 milímetro, lo cual nos da la certeza de estar dentro del conducto y a una distancia suficiente para conseguir la desinfección necesaria para que el organismo pueda reparar por sí solo, teniendo en cuenta todas las referencias anatómicas, teniendo en cuenta las diferentes escuelas, si usamos lima de pasaje, si no usamos lima de pasaje. Realmente hay trabajos que nos indican que no hay ningún tipo de problema si usa lima de pasaje en cuanto al control del dolor, pero también hay trabajos que nos indican que si no la usas también podemos tener éxito en nuestra endodoncia. Por lo tanto, nuestra sugerencia es esta muy respetuosamente. Foramen 0 menos 1 milímetro. ¿Hasta dónde en el plano vertical vamos o estamos trabajando en este momento? En cuanto a hasta cuánto podemos ampliar ese conducto en el plano horizontal para permitir que nuestro instrumento llegue a nuestra longitud de trabajo, vamos a analizar ciertos conceptos y cierta evidencia científica. Por ejemplo, hay un trabajo muy importante que se ha convertido en un clásico, que es este de Of Peters, Effects of Fornity Preparation Techniques on Root Canal Geometry, donde él hace una microtomografía antes
de preparar el diente antes de instrumentarlo, que son los dientes en color verde. Después de conformados los conductos, realiza otra microtomografía, que son los dientes en color rojo, y posteriormente superpone las imágenes. ¿Y qué encuentra el doctor Peters en este estudio? Que hasta un 35% de la superficie del canal radicular queda sin ser tocada por los instrumentos. Luego, entonces, ¿cómo estamos haciendo nuestra conformación si quedamos con tejido vital o tejido necrótico o bacterias adheridas a las paredes del conducto? Hay otro trabajo muy interesante de Frank Paquet en el 2009, donde toma varios premolares y hace la misma el mismo trabajo, hace la microtomografía antes de instrumentarlo, después de preparados, toma la otra microtomografía y posteriormente superpone las imágenes. ¿Y qué estamos viendo? Que la mayor parte de los sismos y deltas apicales se han llenado con material radiopaco. ¿Qué significa esto? Que parece que es tejido duro acumulado en las irregularidades del conducto, de los conductos y en los sismos. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente nosotros cortamos con nuestras limas, se va a producir lo que se llama un barro dentinario, smear layer, que a pesar de que vayamos retirándolo o eliminándolo durante la irrigación o en los sistemas que se viene pegado ese barro dentinario smear layer, hay una parte de ese barro dentinario que se acumula o que se compacta dentro de las irregularidades del conducto. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cómo vamos a eliminar esa cantidad de material o bacterias que se acumulan en los sismos, en las irregularidades, para ayudar a nuestra instrumentación a eliminar eso? Sobre todo el biofilm. Sabemos que el biofilm se localiza principalmente en el tercio apical, porque tiene una anatomía más compleja, porque hay menor acción de los irrigantes y medicamentos, porque hay una baja tensión de oxígeno que favorece la proliferación de bacterias anaeróbicas y tienen acceso a los nutrientes de los tejidos apicales y periapicales. En este estudio de Ricucci, por ejemplo, en este molar, que lo tuvieron que extraer ya porque definitivamente estaba perforado, él evaluó la raíz mesial de estos molares. Aquí vemos el corte transversal y vemos el conducto radicular y el istmo. En este momento vemos el conducto radicular. Todo esto que está aquí es biofilm adherido a las paredes de ese conducto. Es muy posible con nuestra instrumentación que ese biofilm que está adherido a las paredes del conducto lo podamos retirar en su mayor parte. Pero esta zona que está aquí, ¿qué instrumento va a llegar a esta zona? No hay un solo instrumento que llegue a esta zona. Luego, entonces debemos activar nuestra solución irrigante de manera que ella, mediante la activación, pueda penetrar en esta zona y nos permita remover la mayor parte de esa bacteria que se encuentra en ese istmo. ¿Sí? Hay múltiples estudios, sobre todo este del doctor Botsiukus y Van der Luis, donde analizan mediante un modelo computarizado de fluidos el reflujo o el flujo del irrigante dentro de este sistema de conducto utilizando diferentes tapers o diferentes conicidades. Realmente en este momento la clave es la activación de la irrigación. La función de nuestra instrumentación es conformar el conducto de tal manera que permita a la aguja llegar lo más profundamente posible y permita que esa solución irrigante llegue hasta la longitud de trabajo. En este estudio, por ejemplo, ellos utilizaron diferentes tapers, 2506, 3506, 4506, 5506, con diferentes tipos de aguja. En este caso estamos utilizando una aguja con ventana lateral. ¿Y qué podemos concluir en este estudio? Cuando irrigamos con una aguja con ventana lateral, con salida lateral, la solución irrigante, dependiendo del taper que utilicemos o de la conicidad, se despacha, si ustedes miran aquí bien, hasta 1 milímetro más allá de la punta de la aguja. Quiere decir que esta aguja en un taper 5506 la podemos llevar un poco más profundamente
¿Por qué? Porque sabemos y tenemos la tranquilidad de que la solución irrigante solamente se va a desplazar hasta 1 milímetro más allá de la punta de la aguja. Cuando hacen el estudio con agujas con punta abierta, son calibre 27, con punta abierta, en las preparaciones con mayor taper, vemos que la solución irrigante viaja o se despacha hasta 2 y 3 milímetros más allá de la punta de la aguja. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a trabajar con este taper, ¿sí?, debemos tener en cuenta que ella viaja hasta 3 milímetros más allá de la punta de la aguja. Por lo tanto, debemos colocar nuestra punta de la aguja entre 4 y 5 milímetros con mucho cuidado para poder servir la solución irrigante. Es importantísimo, cuando hacemos la conformación, crear una conicidad tal de manera que nuestra aguja quede floja dentro del conducto, que entre suavemente y salga, nunca que se trabe, porque si se traba y servimos la solución, podemos mandar líquido o solución irrigante a través del foramen. La aguja debe entrar holgada de manera que haya un reflujo permanente de solución irrigante y se pueda producir lo que llamamos el shear stress o estrés de corte, que es la presión que ejerce el líquido sobre las paredes del conducto para remover los detritus o bacterias que se encuentran adheridas a esas paredes. Debe haber un reflujo permanente de solución irrigante que nos permita colocar nuestra aguja lo más apicalmente posible, minimizar el riesgo de obstrucción, pero que al mismo tiempo ese flujo remueva las bacterias o restos de debris o detritos que se encuentren adheridos a ese canal radicular o a esas paredes del conducto radicular. Para eso debemos remover las interferencias cervicales. Realmente no vamos a tratar de llegar directamente al tercio apical con nuestra lima inicial. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una conductometría errada en caso de que consigamos llegar a este tercio apical. Mientras que si quitamos las interferencias del tercio cervical y medio, nosotros podemos ir ampliando ese conducto, ¿sí? Al mismo tiempo que vamos quitando las interferencias, vamos haciendo un preflaring, vamos disminuyendo bacterias, vamos permitiendo que nuestra solución irrigante fluya mejor en el tercio cervical y medio y finalmente podemos dedicarnos con toda tranquilidad a nuestro tercio apical. Conseguimos un acceso en línea recta a nuestro tercio apical y podemos prepararlo con toda tranquilidad. El acceso en línea recta nos va a mejorar las posibilidades de limpieza mecánica y como resultado vamos a incrementar la posibilidad de remover el biofilm y llegar a las capas bacterianas más profundas. Otro tema que tenemos en cuenta durante la irrigación es la famosa vapor lock o burbuja de gas. Este es un video de del máster de endodoncia de la Universidad Europea de Madrid, donde ellos en este trabajo con dientes diafanizados demuestran, tiñendo la solución, cómo se forma la burbuja de gas o vapor lock que impide que nuestra solución irrigante con jeringa llegue hasta la longitud de trabajo y por lo tanto no podemos remover esta burbuja y ella no llega hasta allá. Sin embargo, en este mismo trabajo se muestra que irrigando con ultrasonido piezoeléctrico podemos realmente romper esa burbuja de gas o vapor lock y permitir que nuestra solución irrigante llegue a nuestra longitud de trabajo. Inclusive podemos conseguir que ya entre en conductos laterales que se pueden presentar en la anatomía. Entonces realmente debemos activar la solución irrigante para conseguir que ella llegue hasta la longitud de trabajo y poder conseguir una mejor remoción. Este es un video de mi gran amigo Jorge Vera, me lo pasó, donde el diente diafanizado se muestra perfectamente cómo al activar esta solución irrigante penetra en los túbulos dentinarios y nos permite remover la bacteria que se encuentra en esos túbulos dentinarios. Recuerden que la bacteria penetra entre 500 y hasta 1000 micras dentro de los túbulos dentinarios. Luego entonces nosotros debemos ampliar lo suficiente nuestra
nuestra conformación, de manera que le permitamos al hipoclorito penetrar en esos túbulos. El hipoclorito de sodio penetra hasta 300 micras dentro del túbulo dentinario. Mientras nosotros hagamos una preparación más cónica y cortemos un poco mejor, más profundamente dentro de esos túbulos, podemos permitir que ese hipoclorito penetre y remover la mayor cantidad de bacterias. Realmente no las vamos a remover todo, pero sí debemos permitir que el organismo repare por sí solo, haciendo una preparación cónica continua que nos permita, insisto, que la solución irrigante llegue hasta la longitud de trabajo y así podamos remover la mayor cantidad de bacterias y crear en ese tercio apical un ambiente propicio para obturarlo y minimizar cualquier tipo de infección que se pueda presentar en este tercio apical. Entonces, de acuerdo con la evidencia que estamos manejando y con los últimos trabajos de investigación y además la experiencia clínica, podemos concluir realmente que debemos iniciar con una técnica de ampliación cervical que nos permita crear una conicidad suficiente en el tercio apical, en el tercio medio y cervical, entre 6 y 8%. En el tercio cervical entre 8 y 12, en el tercio medio entre 6 y 8%. Y según los estudios de Bonciucus, llevarlo mínimo a un calibre 35 en apical, con un taper o conicidad mínimo del 4 al 6%. ¿Para qué? Para permitir que nuestra aguja irrigante llegue hasta 2 o 3 milímetros, dependiendo del tipo de aguja que vayamos a utilizar. Si es aguja con punta abierta, hasta 3 o 4 milímetros, o si es aguja con ventana lateral, hasta 1 o 2 milímetros de la longitud de trabajo, de manera que nuestra solución irrigante llegue lo más apicalmente posible y nos permita remover la mayor cantidad de bacterias que podamos durante nuestra instrumentación. Antes de hacer una endodoncia, nosotros debemos proyectar nuestro tratamiento. ¿Sí? Debemos proyectar nuestro tratamiento y debemos definir realmente hasta dónde vamos a trabajar, teniendo en cuenta la anatomía interna dental. En estos casos, por ejemplo, ¿qué tipo de sistemas de instrumentación vamos a utilizar? ¿Sí? Si nosotros analizamos, por ejemplo, este diente, vemos que son conductos muy calcificados. Si queremos llegar hasta acá, hasta nuestra longitud de trabajo, hasta nuestro tercio apical, debemos proyectar nuestra instrumentación y decidir realmente qué sistema de instrumentación vamos a utilizar que nos permita negociar esa anatomía, primero haciendo una ampliación cervical o preflaring, después hacemos un glide pass, que podemos hacerlo con las limas 1005, en este caso de Highflex, ¿sí? Y finalmente utilizando un sistema que nos permita ampliar nuestro tercio apical de manera que podamos negociar todos los conductos que se nos presentan y llegar a una longitud de trabajo predeterminada. Debemos tener en cuenta conocimientos anatómicos, estudios basados en la evidencia sobre hasta dónde en el límite vertical vamos a llegar y hasta dónde en el plano horizontal debemos ampliar nuestros conductos para que nuestra solución irrigante llegue hasta la longitud de trabajo. Podemos utilizar cualquier sistema. Realmente, mientras tengamos en cuenta los conocimientos anatómicos, mientras tengamos en cuenta los conceptos de hasta dónde debemos llegar verticalmente, mientras tengamos en cuenta los conceptos de hasta dónde debemos ampliar en el plano horizontal, nosotros podemos utilizar el sistema de instrumentación que más nos acomode. En este momento hay más de 150 sistemas de instrumentación en el mundo y cada día salen más, tanto rotatorios como reciprocantes. Inclusive debemos estar en la capacidad de utilizar o combinar diferentes sistemas que nos permitan, de acuerdo a la anatomía interna de cada diente, conseguir un mejor resultado. Entonces podemos combinarlos y podemos realmente obtener los resultados que queremos dependiendo del tipo de sistema. Por supuesto, hay que tener muy en cuenta la casa o la empresa que fabrica estos sistemas que estamos utilizando, que sean sistemas de calidad, de excelente confiabilidad y nos permitan obtener resultados predecibles en el tiempo.
realmente, pues, esos eran los conceptos que quería compartir con ustedes. Espero, pues, que haya sido de su agrado esta pequeña conferencia o digamos, este pequeño compartir de conceptos. Y bueno, creo que terminamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en la ciudad de Cartagena de Indias, nuestra Universidad de Cartagena. Y este es mi correo. Aquí estoy a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marlon. Muy interesante. Hemos estado muy atentos. Los invito a tomarnos un cafecito colombiano. Marlon, muchas gracias por esta tan interesante competencia. Hemos estado realmente muy atentos escuchándote. Una conferencia con la solidez y el sustento con el que no tienes acostumbrado. Así que pues, si nos escuchas bien, vamos a dar comienzo a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos mucha gente conectada en este momento que nos sigue por aquí, por esta plataforma de GoToWebinar, pero también mucha gente que nos acompaña a través de Facebook Live, donde estamos transmitiendo también en vivo y donde hemos transmitido esta conferencia. A los odontonautas que nos están acompañando, recordarles que este tercer día continúa, ¿sí? Continúa en el día de mañana desde la Universidad Unitec en México con el doctor Ayrton Mejía Arredondo, quien va a hablar de sinergia en los materiales de restauración en dientes anteriores y posteriores con resinas compuestas. Y cerrando el día viernes desde la Universidad San Carlos en Guatemala con la doctora Ana Lucía Franco, quien nos va a deleitar con planificación protésica, la clave para la selección de los materiales dentales. En ambos casos, al igual que hoy, ¿sí? Con el doctor Marlon Pereira desde la Universidad de Cartagena, las conferencias van a ser a las 10 de la mañana, hora México, Colombia, Perú y Ecuador, que esto también es a las 12 del mediodía, aquí en el sur, por Argentina y Brasil, y a las 11 de la mañana para Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia, República Dominicana y gran parte de Centroamérica. En las invitaciones que ustedes están recibiendo van a ver también un link donde podrán checar de cualquier forma el horario para cada uno de sus países, ¿sí? A fin de que no se pierdan las conferencias que quedan de este octavo Colten School y Forum. Entonces, Marlon, ¿nos escuchas bien? Sí, estoy escuchando perfectamente. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Antes de comenzar con las preguntas, hay muchísima gente conectada, hay muchísimos saludos desde más de 20 países en Latinoamérica. Saludos a gente amiga, un abrazo muy grande a la doctora Greta Chang de la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá está conectada directamente. Lo mismo con los amigos Gastón Zubela, Inés García, todos los amigos del Círculo Odontólogo de Santa Fe, que están ahí presentes. Sé que han puesto una pantalla gigante en el círculo para escuchar todo este octavo School y Forum y puntualmente hoy en tu conferencia, Marlon. Muchos saludos desde todas partes de Latinoamérica realmente. Es un orgullo formar parte de este programa. Saludos. Gracias. Saludos desde Morelos, saludos desde Tijuana, saludos desde La Paz, Bolivia. Aprovecho para enviar un abrazo muy grande a Teresa Glaser en Chaco y a todos los amigos que nos están acompañando. Seguimos adelante. Saludos de Valledupar, Colombia. Saludos desde Venezuela, le van llegando. Estoy ubicando entre tantos saludos las preguntas, que no es fácil, Marlon, pero sí. Muchas felicitaciones. Gracias, Lucas, gracias. Saludos desde Buenos Aires, saludos desde Chaco, bueno, muchísimos saludos realmente. Desde el sur argentino, en la Patagonia, el doctor Daniel Vázquez, que siempre nos acompaña, saludos desde Uruguay, la doctora Corina. Bueno, vamos a la primera pregunta que le hace la doctora María de Los Ángeles Guerra Toris. ¿Qué tanto tienen que ver los hábitos de bruxismo, oclusión traumática, tratamientos de ortodoncia con fuerzas excesivas para que esa constricción apical varíe?
Sí, realmente, digamos, no la constricción apical, el conducto cementario, que es lo que realmente varía con el tiempo por la posición constante de cemento. Pero sobre todo, en la parte cuando son las fuerzas ortodónticas, vemos que se pueden presentar reabsorciones radiculares por ortodoncia y la raíz se presenta plana. No sé si la doctora ha tenido experiencia con ese tipo de reabsorciones. En ese caso, hay veces en que prácticamente se pierde la constricción apical y debemos entonces tener muchísimo cuidado y muchísimo control para definir la zona o el punto exacto donde vamos a terminar nuestra instrumentación y, por supuesto, vamos a realizar la obturación. En este caso, hay veces en que el foramen, cuando hay ese tipo de fuerzas excesivas por ortodoncia, el foramen, al perderse la constricción y al haber esa reabsorción, se presenta un poco más amplio y hay que controlar muchísimo la obturación para evitar que se nos pase realmente mucho cemento o el material de obturación hacia el tercio apical. Pero sí se puede presentar, debido a excesivas fuerzas ortodónticas, alguna reabsorción apical que afecte realmente la posición de la constricción y el conducto cementario, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, muy extensa y clara la respuesta. Seguimos adelante. El doctor Daniel Vázquez consulta: ¿considera que el hipoclorito puro es ideal para instrumentar e irrigar? De no ser así, ¿qué nos aconseja? Gracias, Daniel, por tu pregunta. Personalmente, yo utilizo hipoclorito al 5.25%, tanto en dientes con pulpa vital como en dientes con pulpa necrótica. Hay escuelas que lo utilizan al 1%, al 2.5%. ¿Cuál es realmente la importancia del hipoclorito? Primero, que es un irrigante, su altísimo poder bactericida. Segundo, que al activarlo con el ultrasonido nos permite romper o despegar ese biofilm que se encuentra adherido a las paredes del diente. Por supuesto, el hipoclorito hay que utilizarlo con mucho cuidado. Por eso insistí durante la conferencia, cuando estábamos hablando de la conicidad y de los trabajos interesantes de Bolshukus, en ampliar suficiente, hacer una conicidad suficiente para que nuestra aguja irrigante entre suavemente hasta el tercio apical y prevenir digamos, la extrusión de hipoclorito a través del foramen. Hasta ahora realmente, si trabajamos con muchísimo cuidado el hipoclorito, nunca hemos tenido un accidente y no debemos tenerlo. ¿Por qué? Porque hay que tener simplemente muchísimo cuidado durante la irrigación. Personalmente lo utilizo al 5.25%, me da más tranquilidad. Está comprobado en múltiples trabajos que realmente la concentración del hipoclorito no es lo realmente importante, sino el volumen de hipoclorito que se utilice durante la instrumentación. Siempre debe haber hipoclorito fresco durante la instrumentación, irrigar permanentemente para que no se sature con las bacterias. Perfecto, muy clara la respuesta, muchas gracias. Seguimos adelante. A todos los odontonautas que están conectados actualmente, informarles que al finalizar la conferencia van ustedes a recibir su certificado CADI, de su constancia de asistencia digital a esta conferencia, al igual que en todas las que participen de este Colten School Forum en su 8ª edición. Aprovecho también para enviar un saludo muy grande a nuestros socios en cada país que han hecho posible llegar a tanta gente que nos acompaña en Latinoamérica con este programa. En particular, un abrazo muy grande a la gente de Ultradental en Colombia, quienes están ahí asistiendo con toda la parte logística, y en parte de nuestro equipo que está ahí al lado tuyo, Marlon, y que conoces muy bien, como Angélica Cantillo y Yuranis Padilla, que están siempre al pie del cañón apoyando. También a la doctora Tatiana Gómez, que está en Panamá conectada. Hay mucha gente de la Universidad de Odontología de la ciudad de Panamá conectados. A todos les enviamos un saludo muy grande. Ellos nos envían sus saludos a través del chat, que te vamos a hacer llegar luego, Marlon, por correo, todos los saludos, al igual que todas las preguntas. No vamos a llegar a leer todas las preguntas al aire por limitaciones de tiempo lógicas, pero nuestro compromiso con los odontonautas es que vamos a hacer llegarte a ti por correo todas las diferentes preguntas para que estés informado. Claro que sí, con muchísimo gusto. Seguimos adelante. El doctor Mario Cetino consulta:
¿Cómo remuevo un obstáculo en dentina? ¿Con qué me lo recomienda? Un obstáculo en dentina. Supongo que será realmente la pregunta cómo remuevo las interferencias realmente de la dentina en el tercio cervical. Entiendo que sí. Supongo que debe ser así. Debemos iniciar un preflaring que se llama realmente. Iniciamos con una lima 0810, pero también tenemos instrumentos que nos sirven en este momento de diferentes sistemas para hacer ese preflaring. Por ejemplo, las limas HyFlex EDM tienen un instrumento de preflaring que es el 2512, que nos permite ampliar ese tercio cervical, o la Control Memory que tienen el 2508, que nos permiten ampliar ese tercio cervical, y posteriormente vamos a pasar al tercio medio. Realmente son instrumentos que vienen ya programados específicamente para ese tipo de preflaring o de ampliación cervical. En caso de que no tengas ese instrumento, pues podrías hacer, digamos, toma la longitud del tercio cervical y haces de la lima 15 a la 40 manual, y puedes utilizar una presa case gliding. Pero lo ideal en este momento para evitar el desgaste con ese tipo de presas es utilizar los instrumentos que te he dicho en este momento. Una lima de preflaring o abridor de conducto 2508 o 2512, dependiendo del tipo de sistema que vayas a utilizar, y de ahí enseguida pasas al tercio medio con unas limas de menor calibre. Muchas gracias, muy claro. Aprovecho porque hay muchas consultas sobre HyFlex EDM que nos llegan a través de redes sociales a partir de la conferencia. Aquellos interesados en tener más información sobre este nuevo sistema, que contacten al distribuidor Colten en cada uno de los países, porque esto varía de país a país. Seguimos adelante. La doctora María Alejandra Cano consulta. Buenas tardes, buenos días. Al realizar un preensanchamiento del conducto, ¿lo hace con Brocas Gates Glidden? Y en ese caso, ¿cómo selecciona según la pieza a trabajar? ¿Qué número de broca utilizar de modo de que no perfore el conducto? Gracias. Bien, cuando lo hago con fresa Gates Glidden, utilizo exclusivamente la fresa Gates Glidden número 2, precisamente para evitar ampliar demasiado ese conducto y haciendo presión hacia las zonas de seguridad. Pero generalmente lo estamos haciendo con instrumentos HyFlex EDM, como le dije al doctor anterior. Si utilizamos Control Memory, utilizamos la lima 2508, punta 25, taper .08, que nos permite ampliar con toda tranquilidad y con toda seguridad nuestro tercio cervical, y posteriormente vamos a entrar al tercio medio. Pero generalmente ese es el sistema que estamos utilizando en el momento, los abridores de conducto 2508. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos adelante, sin antes recordarles a todavía la muy nutrida audiencia que nos acompaña, ¿sí? Que proseguimos con este octavo Colten School Forum el día de mañana desde la Unitec en México, con el doctor Ayrton Mejía Redondo, que nos va a hablar de sinergia de materiales de restauración en dientes anteriores y posteriores con resinas compuestas. Esto es a las 10 horas de México, Colombia, Perú y Ecuador, a las 12 horas para Argentina y Brasil, a las 11 horas para Venezuela, Paraguay, Bolivia, Centroamérica y Chile. Aprovecho también para informarles que el día viernes cerramos en los mismos horarios desde la Universidad San Carlos en Guatemala. Le enviamos un abrazo muy grande a toda la gente de Guatemala que nos está acompañando. En este caso con la doctora Ana Lucía Franco sobre planificación protésica, la clave para la selección de los materiales dentales. Muy bien, vamos acercándonos al final. Muchos saludos por la magistral conferencia. Le ha gustado realmente mucho a la gente. Aquí el doctor José Pedro Cruz Valles. ¿Qué opina del uso de la pasta FS en caso de infección apical? Realmente la clave, doctor, es la conformación y la desinfección suficiente del sistema de conductos. Realmente. Debemos llevarlo hasta una conicidad suficiente que tengamos la certeza, de acuerdo con estudios basados en la evidencia, de que hemos desinfectado suficiente, ¿sí? Mínimo hasta un taper 35, un calibre 35-40 en tercio apical, y un taper 4 o 6%, de manera que podamos eliminar la mayor cantidad de bacterias posible.
En algunos casos, si hay demasiada infección, podemos utilizar hidróxido de calcio. La pasta FS no la uso realmente hace muchísimos años, y en caso de que vayamos a dejar medicación intracanal, estamos dejando hidróxido de calcio, no por poder bactericida, sino porque nos ayuda a eliminar endotoxinas. Realmente, entre una cita y otra podemos hacer otra instrumentación, y es realmente el único medicamento que estoy usando en caso de que decida realizar una segunda sesión. Generalmente, teniendo en cuenta todo el protocolo de instrumentación que puedo usar en la misma sesión, ahí decido si obturo o no el diente en la sesión única. Pero realmente no uso la pasta FS, utilizamos mucho hidróxido de calcio. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos adelante. Es innumerable realmente, Marlon, la cantidad de saludos y felicitaciones desde las distintas partes de Latinoamérica, desde el norte de México, en Baja California, hasta el sur, en la Patagonia chilena y argentina. Realmente mucha gente, muchos saludos. Me quedo puntualmente con el saludo de la doctora Gloria Sánchez, desde León, Nicaragua. Un abrazo muy grande, entendiendo la difícil situación que le está tocando vivir al pueblo nicaragüense, que estamos con ustedes y que seguramente va a solucionar muy pronto. Seguimos adelante, y ya para ir cerrando vamos a hacer, si te parece, Marlon, 2 preguntas más. Sé que tienes unos compromisos y los entendemos, y luego el resto de las preguntas te las acercamos por correo. Perfecto. Muy bien. El doctor Raúl Porras, ¿qué materiales recomienda para obturación? Mi querido Raúl Porras de Cartagena, mi maestro además. Raúl, realmente estamos utilizando cementos a base de silicona, como el Roecosil, que nos permiten un excelente sellado, y ahora estamos utilizando un nuevo cemento a base de gutapercha que se llama Gutaflow, ¿sí? Que estamos empezando a estudiarlo hace un tiempo. Pero dependiendo, como hablábamos con la doctora anterior de las reabsorciones, hay que utilizar cementos que no sean tan viscosos, por ejemplo, cuando hay esas reabsorciones por ortodoncia. Pero generalmente el cemento que estoy utilizando principalmente es el Roecosil a base de silicona, que me está dando muy buenos resultados y lo utilizo hace más de 10 años. Por supuesto, y otros cementos a base de resinas, a base de hidróxido de calcio, que ya dependiendo del caso decido o no usarlo, pero en casos muy puntuales. Perfecto, muchísimas gracias. Saludos también llegan desde Perú, desde todos lados. El doctor Eduardo José Ceballos Salazar de Bolivia, consulta: excelente doctor, saludos desde Bolivia. ¿Podría recalcar, por favor, tanto en biopulpectomía y necropulpectomía, cuántos milímetros hay que llegar con la obturación en cuanto al límite CDC? Bueno, lo que hablábamos era, estamos tomando como referencia el foramen apical. Acuérdate que el límite de CDC realmente no es una referencia anatómica fiable, porque es un límite histológico meramente, y no en todos los casos, o en la mayoría de los casos, pues está a diferentes niveles las paredes de ese límite CDC. Por lo tanto, no lo vamos a utilizar como referencia para obturación. Estamos hablando del foramen, y teniendo en cuenta que el localizador llegue a foramen 0, vamos a devolvernos medio o 1 milímetro, dependiendo si es pulpa vital o pulpa necrótica, y ampliar mínimo hasta una lima 35 o 40 en el plano horizontal, para que podamos eliminar la mayor cantidad de bacterias en ese tercio apical, en ese último milímetro, realmente. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho para un mensaje, un saludo al doctor Aldo Correa, de parte de sus estudiantes de la Universidad de Panamá. Y esto es lo bonito que tiene este programa, ¿no? Hay muchísimos estudiantes conectados desde las aulas de teórico con sus docentes, participando de este Colten School Forum, y que esto simplemente es el disparador para luego discusiones internas dentro de la cátedra. Y esto es en definitiva lo que buscamos, ¿no? Abrir las puertas de las universidades para toda la comunidad ontológica latinoamericana, realmente. Bueno, ya por último, y para ir cerrando, una última pregunta, y esta pregunta, Marlon, viene de parte no de los doctores que nos acompañaron, sino de parte del equipo de Colten Latinoamérica, y está relacionada a cuáles han sido tus impresiones y tu experiencia
luego de haber participado como conferencista en este Colten School Forum, y qué opinas de este programa de universidades. Gracias, Lucas, muy amable por esa pregunta. Realmente yo vengo siguiendo el Colten Forum desde el primero, porque me parece un espacio académico interesantísimo. Sobre todo, permitirle o darle la oportunidad a docentes de cada universidad, de cada país, para que se presenten y presenten sus universidades y las diferentes opciones académicas que hay en cada país. Y me parece un espacio académico interesantísimo, importantísimo, una multiplicidad de conceptos que se manejan aquí, cada quien independientemente, de acuerdo con la filosofía de cada universidad que se presenta, y realmente la experiencia es maravillosa. Hacía mucho tiempo, realmente, uno como conferencista o profesor siempre quiere participar en un foro de estos, dada la seriedad y el alcance académico que tiene. Así que realmente ha sido una experiencia excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar, tu calidad, no teníamos duda de tu calidad docente y de tu calidez humana, así que agradecemos muchísimo que hayas dedicado el tiempo en tu agenda tan compleja siempre para participar y deleitarnos con esta conferencia que realmente le ha gustado a muchísima gente que está aquí presente. A nuestros amigos y odontonautas van a estar recibiendo muy pronto el certificado de asistencia digital, y los esperamos en el día de mañana de la Universidad Unitec en México, a los mismos horarios que hoy, para continuar con este octavo Colten School Forum, ya a mitad de camino, entrando en la etapa final a partir de mañana. De mi parte, agradecerle a Julieta Parrado, a Giovanni Guzmán, a Angélica Cantillo, a Rafael Núñez, a Yuranis Padilla, a todo el equipo de Colten en Latinoamérica que hacen el esfuerzo posible para que este programa de universidades llegue a todos los rincones de Latinoamérica. A la Universidad de Cartagena y a sus autoridades, un agradecimiento muy importante, y a ti, Marlon, en lo particular, el cariño y el afecto de siempre. Amigos, muchas gracias por todo. Gracias, Lucas, el aprecio es mutuo, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias al equipo de Colten Latinoamérica. Muchísimas gracias, doctor Marlon Pereira, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y se verá reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, por favor, les pedimos ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Podrán acreditar su constancia de asistencia digital con el número 683. Muchísimas gracias, doctor Marlon Pereira. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Gracias a todo el equipo de Colten Latinoamérica, pero sobre todo ustedes, odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.